Circuito Éxitos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus aliados, entre ellos Rusia, confirmaron este jueves que en mayo entrará en vigor el modesto aumento de su oferta petrolera de 432,000 barriles diarios, planificado en julio del año 2021, cuando pues no estábamos en la situación en la que estamos ahora, entre otras cosas, de guerra. Sí, en pandemia, no en guerra, no por la invasión de Rusia a Ucrania. En todo caso, eso de alguna manera trastoca, impacta el mercado del petróleo. Y hemos querido invitar nosotros, y además nos acompaña en el estudio, a tener la gentileza de acercarse a Gilberto Morillo, quien fue gerente financiero de PDVSA, experto en materia petrolera. Gilberto, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Román, siempre honrado. A ver, yo sé que el tema del petróleo es casi que impredecible. ¿Quién podía imaginar esta alza? ¿Quién iba a imaginar esa invasión de Rusia a Ucrania? Pero con los elementos que tenemos a disposición, ¿podríamos pensar que ese precio del petróleo se va a mantener alto durante un buen tiempo? No. Sí, yo creo que sí. Realmente los precios del petróleo venían recuperándose. Recordemos que durante la pandemia en el año 20 tuvimos una caída del consumo muy fuerte. En el año 2019 venían 100 millones de barriles por año, por día, durante todo el año. Y en el año 2020, cuando sobrevino la pandemia, pues eso cayó a 90 millones diarios aproximadamente, lo cual es una baja significativa porque durante 60 años el consumo de petróleo ha subido todos los años desde que se tiene este tipo de registros. Entonces, al pasar la pandemia, al venir las vacunas y todos estos con el conocimiento mayor de los tratamientos, comenzó a subir el consumo. Y al subir el consumo, comenzó a subir el precio también, porque nadie se preparó para este repunte tan fuerte que hubo del consumo, y entonces los precios se han ido recuperando. Esta tendencia ya existía antes de la invasión rusa a Ucrania, y esto solo lo ha exacerbado, porque Rusia pudiera retirar por los bloqueos y las sanciones que se están aplicando a este país, se podrían bajar unos 3 millones de barriles, lo cual haría que la demanda hiciera más presión sobre los precios. Entonces los precios se van a mantener por lo menos a estos niveles, donde el Brent está hoy a 105, el West Texas a 101. Creo que por allí ese sería el mínimo de ahora en adelante y podría subir si hay más disrupciones en la oferta. Hay quien dice que podría llegar hasta $180 el barril. De hecho, cuando el mercado del petróleo es muy sensible, cualquier cosa que pase, si hay una nueva cepa, entonces el precio baja, si una nueva cepa del virus, si hay un problema en el Medio Oriente, entonces sube, es muy sensible. Y ya el Brent tocó 139 hace un mes cuando comenzó la invasión. Se ha recuperado porque hay países que han ofrecido, desafortunadamente no Venezuela porque no tiene la capacidad, pero hay países que han ofrecido llenar esa baja en la oferta. Entonces, creo que tenemos un petróleo en alza por bastante tiempo porque la demanda sigue subiendo y la oferta está muy limitada. Ahora, cuando decía ahora, bueno, el consumo de petróleo antes de la pandemia era de 100 millones de barriles por día, con la pandemia cayó a 90 millones de barriles por día, y tomando como una media, como un promedio, una producción en Venezuela de 600,000 barriles por día, lo que tenemos como participación en el mercado en producción es 0,067% de lo que se comercia hoy en petróleo. Es nada. Desafortunadamente dejamos de ser por la destrucción de la industria petrolera, por los malos manejos, el despido de 20,000 trabajadores hace 20 años, pues dejamos de ser relevantes en el mercado. Estamos con, como tú dices, muy por debajo de 700,000 barriles diarios, entonces en el contexto mundial pues no somos un jugador. Pero bueno, tenemos grandes reservas y personal que trabajamos en la industria petrolera y todavía estamos dispuestos a entrar a recuperarla, entonces yo creo que no tenemos un presente muy bueno, pero un futuro promisorio, sí. Ojo, pero considerando, digamos, una producción de 3.200.000 barriles, que llegó a estar la producción de nuestro país, 3.200.000 barriles,
Eso nos ubica nada más o nos ubicaría en el 0,03, 0,04% de la producción. Tampoco parece que Venezuela hubiera sido tan determinante como nosotros mismos creemos. Sí, bueno, el mercado, O como sea, tú en términos dices, porcentuales, quiero sí, decir. el mercado es sensible, ¿no? Ujú, Porque cualquier subida o baja de la oferta, pues fíjate, Rusia son 3 millones que saldrían del mercado y ujú. eso impactó los precios en casi un 30% en pocos días. Entonces, Venezuela puede jugar un papel importante si logramos una reactivación y eso es lo que está viendo Estados Unidos y lo está viendo el mundo. Ahora, cuando uno escucha que el mundo, los países desarrollados apuntan a energías limpias, a la energía eléctrica, a la energía nuclear, a otro tipo de energía, la energía eólica, en fin, hay otros tipos de energía. Bueno, una economía como la venezolana se preocupa porque depende íntegramente de la venta del crudo. Ahora, que comience una guerra y tenga este impacto, dice, la cosa no está tan cerca como parece. Es decir, la dependencia del petróleo la vamos a tener todavía durante unos cuantos años más, ¿o no? Definitivamente sí. Hubo muchas voces agoreras hace 10 años, hace Ujú. 15 años que decían, bueno, la era del petróleo se aproxima, Sí, exacto. Nos quedan 20 años, nos llegué yo a queda escuchar. poco tiempo, Sí. al 2030, pero no se hicieron inversiones importantes en el petróleo por eso, porque muchos inversionistas huyeron un poco de los hidrocarburos Ujú, porque tenían una mala reputación por el cambio climático. ujú, Entonces ahora se está viendo, cuando está aumentando la demanda y hay más consumo, se está viendo que lo importante que son los hidrocarburos, porque la energía eólica, la ujú, energía ujú, solar, no pueden suplir el, el hueco que dejarían los hidrocarburos. ujú. Tendría que ser nuclear o hidroeléctrica, pero que son grandes productores, que son los que podrían suplir eso. Claro. Y hay limitaciones, la nuclear tampoco la quieren en muchas partes de Europa después de los accidentes que hubo en Japón. Ujú. Entonces, en los hidrocarburos parece que tienen todavía por lo menos un par de décadas de preponderancia. Gilberto Morillo nos acompaña. Gilberto Morillo fue gerente financiero de PDVSA, experto en materia de petróleo. Gilberto, hablando de finanzas, vemos cómo esta subida del crudo impacta los precios de los combustibles en Europa y en Estados Unidos y se paga por litro de combustible en algunas zonas de España hasta 2 euros o más, incluso en algunas zonas de Estados Unidos el galón superando los $7, de nuevo, dependiendo de la zona. En Venezuela lo que hemos visto es que algunas de las estaciones de servicio que operaban con gasolina subsidiada han pasado a los precios internacionales de 50 centavos de dólar, se mantienen algunas sí con el expendio a precios subsidiados. ¿Podría Venezuela también ajustar el precio de su combustible? Bueno, eso yo creo que por razones políticas el gobierno No lo va a hacer. Mm, va a mantener, claro. Hay muy poca información del gobierno, no es muy abierto en cuáles son los costos. ujú, Se, ujú. se estima que la está vendiendo al costo de refinar un barril de petróleo venezolano en Venezuela. Ok. Ese sería más o menos el nivel que estamos estimando. 50 centavos de dólar Cin- sería ese el sí, costo más o del... menos, 50, Ok. 60. Entonces, digamos que no estarían ganando ni perdiendo. Yo creo que por razones políticas, viniendo unas elecciones presidenciales, ellos mantendrían ese precio. Claro, no, Pero no se gana o no se pierde cuando lo vende a 50 centavos de dólar, pero se pierde mucho cuando se vende subsidiado, ¿no? sí, allí hay un subsidio que aproximadamente estimando que es un 40% del consumo de Ujú. subsidiada, que serían unos 1.100 millones de dólares al año. Entonces, eso sí, es Que no nos sobran, ¿no? un subsidio importante. Yo creo Mm. que ellos están tratando de controlar esto con nuevos sistemas de pago, nuevos sistemas de control, a ver si se baja un poco ese consumo de la subsidiada. Mm. Pero es relevante. Si usted estuviera al frente de PDVSA hoy, o al frente del Ministerio del Petróleo, ¿qué haría? Bueno, lo primero que hay que hacer es una auditoría a ver qué es lo que está pasando allí, cuáles son los números. PDVSA no, los últimos números que tenemos de PDVSA es 2016. Ujú, Nos- necesitamos saber qué está sucediendo, en qué estado están las ujú, instalaciones. Hay que hacer una auditoría muy amplia ujú. y después ver dónde el poco dinero que se tiene ahora de las operaciones, en dónde invertirlo para ir reparando toda la infraestructura que está muy dañada. Y revisar a lo mejor las competencias del personal que hoy labora en la industria. Totalmente, una Sí, ¿no? auditoría completa, personal, infraestructura, cuentas financieras, todo. Hay que saber qué es lo que pasa allí porque
no sé si el mismo gobierno sabe lo que pasa porque eso está en una situación muy crítica. Entonces tenemos que abordarlo muy rápidamente si logramos un cambio de administración y de una manera muy profunda. Se decía que aquella PDVSA en la que usted trabajó era una caja negra, ¿no? Sí, bueno, los que están en el gobierno decían eso y aquí se publicaban los balances financieros todos los años. En la bolsa de Nueva York estaban en la página web y ahí se pueden ver todavía algunos de los que quedaron. Y bueno, caímos en esta situación donde realmente no hay ningún tipo de información. Ahora sí estamos en una situación muy oscura. Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Uy, un placer venir acá. Un gusto. Gilberto Morillo fue gerente financiero de PDVSA, experto en materia de petróleo. ¿Qué quiere uno de nuestra industria petrolera? Que sea más fuerte, stronger, como dice Kelly Clarkson, suena en éxitos.